Hey, 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 hola, bienvenidos una vez más. Esto es Potenciando Sin Filtro. Mi nombre es Shaula Montaz. Para todo el que nos escucha por primera vez, estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, en el canal de YouTube de Guerra Films y también nos pueden ver por Mango TV. El día de hoy, y yo sé que ustedes van a decir, ella siempre dice el día de hoy, y salta con un paréntesis, pero no. De verdad que esta conversación para mí es súper importante, para mí de una forma egoísta, como yo les digo, que esto es un espacio egoísta para mí, pero también para ustedes. ¿Por qué? Esta persona, bueno, esta amiga que la conocí por las redes, en estos días fue mi asesora y mi coach para un proyecto que yo estaba participando, que luego les contaré. Me ha gustado mucho su trayectoria profesional, pero también cómo lo ha ligado a su vida personal. ¿Por qué? En un blog post que ella escribió, ella escribía de que ella nació, ella dice, digo todo lo que pienso. Nací con una máquina de escribir en las manos y un cuchillo entre los dientes. Señores, yo dije, soulmate. O sea, si yo fuese hombre, yo digo, tipa, yo la quiero conocer ya. O sea, hombre con mi personalidad, obvio. Yo la quiero conocer ya. ¿Por qué? Porque aparte de eso, y le voy a dejar el link para que lean ese pequeño pedacito, o en la bio voy a poner eso que lo describe muy bien, porque considero que cuando uno está consciente de las cosas que nos apasionan, de las cosas que nos gustan, pero también cuando uno está abierto a aprender, a reaprender y tener un debate enriquecedor, la vida es mucho más divertida. El que diga que no, nada, cambia de canal o de episodio, porque es así. Entonces yo con esto le doy la bienvenida a Pamela. Hola. Hola, Chabla, un placer. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación, súper bien y emocionadísima de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Nada, como te decía ahorita, la idea es conversar primero del por qué. O sea, tú dices que naciste así, pero ¿en qué momento tú sentiste que era una pasión para ti conectar con las personas a través de la conversación y la escritura? Y esa Pamela chiquita, ¿cómo tú la describirías que fue transformándose hasta ahora en este momento que ama comunicar? Bueno, a mí me gustaba mucho escribir desde el colegio y yo normalmente en ese momento, muchacho, al fin yo lo que escribía era poesía. Ay. Y era como mi forma de yo irme comunicando y de repente en un intercambio que tuve en Estados Unidos, que pude ir allá a estudiar por casi un año, yo tuve la oportunidad de tomar una clase de redacción y sentí que me transformó la vida porque la profesora me hizo desaprender todos los esquemas de redacción que yo conocía a nuevos esquemas. Entonces, esa clase de redacción tenía como una especialidad en feminismo contemporáneo. Entonces, ya ahí fue que yo me descubrí a mí misma durante esa clase, sobre todo con la lectura. Y cuando yo pude volver a Santo Domingo, yo decía, Mirgina, yo tengo como estas ideas que yo pude importar. Y la única forma que yo tenía en ese momento de compartirla era escribiendo, porque ya yo tenía mucha gente que normalmente leían los poemas que yo escribía. Y nada, por ahí fue creciendo. Cada vez siempre yo me motivaba a escribir cuando yo siempre relajo que yo escribo cuando yo me encojono. Yo escribo cuando yo me siento como... frustrada, me siento indignada con una situación. Entonces por ahí fue surgiendo como el blog, que ahí entonces cada vez que yo encontraba algo que me molestaba, algo que yo sentía que no estaba en consonancia con mis principios, la cosa en la que yo creía, yo decidía como desarrollar la idea de una forma argumental. Y por ahí entonces fue creciendo. Llegó el mundo del debate a mi vida también. Entonces como que todo se fue encajando para llevarme a utilizar la comunicación como evidentemente esa herramienta de difusión de ideas. ¿Cuáles son aquellas cosas de las cuales tú escribías en ese tiempo, que tú sientes que todavía están presentes y te encojonan? Todas. Wow, siento que como humanidad hemos fallado. Ay, no, sí. eso es como el hashtag de que faith in humanity restored. Sí, de que hay cosas que nos devuelven la fe. Sí, la verdad es que evidentemente han habido muchos progresos, pero yo cojo las cosas que yo escribí hace 5, 6, 7 años, la mayoría sobre temas de género, y yo siento que realmente no hemos avanzado tantísimo. O sea, desde la forma en que la mujer es concebida en la sociedad, la forma en que se juzga la sexualidad de la mujer en un espacio social, la forma en que la mujer siempre es definida en base a su relación con los hombres. O sea, todo eso, que es básicamente la construcción del género en el espacio privado, no en el espacio público, que es como el foco de discusión dentro de los actores de la sociedad. Esa parte siento que todavía tiene un rezago importante. O sea, todavía los hombres se creen en la capacidad, y las mismas mujeres, de juzgar a otra dependiendo de la cantidad de pareja que tenga o haya tenido en la vida, o de la forma en que decida disfrutar y explorar su sexualidad. O sea, toda esa parte que es como la construcción de género en el ámbito privado sigue siendo
un espacio de muchas oportunidades para la República Dominicana, definitivamente, muchas oportunidades. Y tú mencionaste el tema de debate, de que ahí fue que llegó el debate a tu vida. Pero tú, como Pamela, ¿cómo fue tu transición de aprender, antes de que tú nos cuentes cómo tú te desarrollas en el ámbito de debate ya de una perspectiva profesional? ¿Cómo fue tu transición de aprender a debatir? Te lo pregunto porque justo esta mañana hay no sé si tú conoces, hay una astróloga que se llama Mía Astral. Sí, claro. Bueno, Mía Pineda, su Nombre real. Exacto. Me encanta mucho. Ella tiene un podcast que se llama El 99%. Ok. Ella comenta de que el 99% de las cosas que vivimos día a día están basadas en nuestro entorno sociológico, en prejuicios y demás, pero hay 1% que es el real, el nuestro. Y esta mañana, en el que yo escuchaba de camino para acá, ella conversaba de que en eso de el debate y la conversación y la curiosidad. Y te pregunto el tema de debate, más bien es para yo aprender, porque yo creciendo, mi mamá dice, cuando yo era pequeña yo no hablaba mucho, pero no sé qué pasó, parece que se me acumuló todo, pero también muchas veces, y hasta en relaciones con pareja, me dicen, es que tú siempre quieres tener la razón, o conversando en grupos, es como que tú siempre tienes una opinión, y te confieso que por momentos, yo sí me sentía juzgado, me ponía un espejo con una lupa, y decía, carajo, pero ¿será verdad que yo siempre quiero tener la razón? O sea, porque en mi mente yo decía, no, yo simplemente quiero expresar lo que pienso y no estoy de acuerdo contigo, pero yo lo que estoy tratando de explicarte, pero creo que no he logrado tener las herramientas necesarias para cuando explico que se note que es solamente mi juicio o solamente es mi comentario, no que estoy queriendo cambiar tu perspectiva. Entonces, tú como Pamela, ¿cómo tú aprendiste a debatir desde un lugar constructivo y que permita que el otro entienda que estás debatiendo? Y después, ¿cómo tú has ido educándote para que ya esto tú puedas enseñarlo? Mira, yo entiendo que lo que marcó esa diferencia de aprender a tener un debate que sea constructivo, que no sea de imposición de ideas, fue justamente que yo aprendí a debatir dentro del marco del debate académico, al debate académico competitivo, que es una competencia formal. Entonces, cuando tú estás en ese tipo de competencia, tú tienes la obligación, primero, tú no seleccionas el side del que tú vas a estar, se te asigna muchas veces de manera aleatoria. Entonces yo puedo en una ronda debatir a favor de algo y en la siguiente ronda debatir en contra de ese mismo algo. Entonces cuando uno tiene que vivir esa experiencia de asumir como la postura del abogado del diablo, cuando uno hace una buena investigación, uno termina dándose cuenta de que verdaderamente siempre hay dos caras para la moneda. Entonces yo creo que ahí es como el punto de partida, que cuando yo aprendí a debatir yo tuve que hacerlo dentro de ese contexto, no era solamente defender una idea que yo tenía que defender una idea que a mí me daban. Entonces, en ese trabajo de tener que hacer esa defensa y esa apología, entonces yo me lo voy descubriendo verdaderamente que quizá incluso tema con el que yo personalmente no estoy de acuerdo, cuando yo empezaba a investigar para poder hacer la defensa, yo decía, bueno, sigo no estando de acuerdo, pero la verdad es que la gente que está en contra de mi opinión tiene un buen punto, tienen una base sobre la cual sustentarse. Entonces, a partir de ahí, como que todo me cambió, la forma en que yo veía el debate y la forma en que yo veía la discusión pública, porque la realidad es que al final un debate lo gana quien tiene la mayor destreza para defender la idea dentro del marco competitivo. Pero en la vida real nosotros todos tenemos ideas diferentes y todas son realmente válidas. Yo soy de la gente que cree que la realidad existe, lo que nosotros como seres humanos somos incapaces de conocerla, porque tenemos limitaciones cognitivas, tenemos limitaciones ideológicas, tenemos limitaciones de muchísima naturaleza. Entonces el debate te ayuda, tú elegir una postura a sabienda de que tú la estás eligiendo, que no es que eso es así, que tú elegiste por tu idiosincrasia, que tú quieres defender esa postura porque está alineada contigo. Entonces, cuando tú reconoces eso que tú decías, que es mi opinión, es un juicio que yo estoy haciendo, entonces también las discusiones fluyen de una manera diferente, porque yo en una discusión rara vez se voy a desvalidar el punto de otra persona, salvo que me pareciera ofensivo o que esté en contra de algún grupo social, o sea, como que atente contra la dignidad de un grupo. Fuera de eso, ya uno va reconociendo que realmente la diversidad de opiniones es lo que hace la sociedad como sociedad. Y entonces, ahí que yo paso por esa experiencia del debate competitivo, que primero aprendo eso, que fue como lo más revolucionante, porque yo era una persona súper radical. Yo decía, esto es así y eso es así. Entonces, con el debate yo aprendí de que las cosas no son ni blanca ni negra, todo va a depender del ángulo de donde yo la esté viendo. Tú y yo podemos ver esa misma botellita de Monster y yo voy a ver el logo, pero tú quizás lo que estés viendo del otro lado son las especificaciones. Entonces, todo depende del ángulo donde miremos el fenómeno. Entonces, para mí, eso me cambió tanto la vida, porque además de todo, yo en ese momento no hablaba en público. Yo le tenía... Mentira. Yo sufría de miedo escénico. Lo único que era más grande que mi miedo escénico era mi necesidad de ganar.
porque yo soy súper competitiva. Entonces, yo vencí el medio escénico en el debate, porque yo decía, no es verdad que yo no voy a ganar. Yo no voy a ganar esta competencia. Increíble. Y de ahí, entonces, primero, yo soy profesora de oratoria y asesora y coach. Entonces, mira lo muy transformador que fue mi vida a través de esa experiencia de debate, que no solo me permitió ver la vida de una manera diferente, sino que incluso me permitió desarrollar las destrezas que han sido la base de mi formación profesional. O sea, yo me dedico al área de la comunicación. Y eso fue todo a raíz de esas competencias de debate en las que yo pude participar en la universidad, que por cierto estudié economía. Nada que ver con lo que yo ejerzo. Entonces tú estudiaste economía acá y después te fuiste. Yo hice un semestre de intercambio. Y allá viste esa clase de debate, que esas son las oportunidades que uno tiene cuando sale del país, si la universidad o el centro te lo permite, y ahí entraste en el mundo del debate. Y aquí también. Pero allá, y después o aquí, allá o aquí, ¿cuál fue ese debate que de verdad te cambió? ¿Cuáles fueron esos debates que te cambiaron tu perspectiva, o vamos a decir la vida, para llamarlo romántico? Primero por el tema que te tocó debatir, y segundo, por la forma o el opositor. ¿Se dice opositor o...? Sí, el contrincante. El contrincante. La bancada contraria. Pensé como que era boxeo, si decía contrincante. Sí, no, la bancada contraria normalmente le llamamos debate, como siempre se hace ese debate en grupos. Mira, yo entiendo que hay dos debates que han sido como icónicos. El primero fue la final del segundo campeonato que participé, y fue tan interesante porque yo me había salido en la rifa la postura más fácil de defender. Pero como es de manera aleatoria que se hace el sorteo de la postura, ya yo había defendido esa postura en la semifinal también. Entonces, y el equipo con el que yo había debatido también fue el que pasó. Entonces, básicamente íbamos a repetir el mismo debate, y los organizadores nos preguntaron que si nosotros estábamos de acuerdo de intercambiar la postura. Y mi compañero de debate pegó el grito al cielo, que no, que imposible, que nosotros teníamos la postura más sencilla de defender. Nosotros estábamos hablando, era sobre si la distribución del presupuesto nacional era justa. Y a mí yo tenía el no, que no era justa, era la postura más fácil de defender realmente. Y entonces yo le dije, no, tranquilo, ellos quieren puro no show, pues vamos a dárselo, vamos a cambiar la postura. Y yo me acuerdo que mi compañero estaba histérico. Pamela, que es más fácil perder. Yo dije, tranquilo, nosotros tenemos control. Entonces, a ese debate, ahí fue que yo aprendí justamente el tema de si uno sabe defender sus ideas, uno tiene un buen terreno. A veces no es lo que tú estés defendiendo, sino la forma en que tú lo puedes defender. Y ahí también yo entendí, porque yo salí de ese debate y decía, ¿de qué contra? La verdad es que el presupuesto no será el más justo, pero hay razones que lo explican. Entonces, yo misma me metí tan en personaje haciendo esa defensa de esa postura, que yo por un momento dije, espérate, ¿qué es lo que tú crees, Pamela? Porque tú parece que estás como cambiando de bando, porque yo decía, mierda, es que hay tantas leyes que atan al presupuesto nacional, que yo dije, ¿de qué control? Es que por más que el legislador quiera, no puede hacer más de ahí. Entonces, ahí fue ese primer debate, como que dije, mierda, la realidad es que hay de verdad dos caras para toda la postura, y que uno necesita abundar y conocer lo que conoce la partida contraria para tú poder entender. Eso fue como el momento en el que yo... como que más se caló dentro de mí. Y el segundo debate fue sobre el tema del aborto. Yo soy pro-abortista, pro-aborto libre, ni siquiera sin necesidad de causales. Y sin embargo, yo en ese momento ya como coach, yo tuve que entrenar a algunos equipos para debatir sobre el tema del aborto, si debería despenalizarse o no. Y las defensas que se hicieron en contra de un grupo de estudiantes que era tan bueno, y ellos eran personas que nunca cambiaron de opinión. O sea, el que entró al debate diciendo que no, salió del debate diciendo que no, a pesar de todas las capacitaciones, y a veces la defensa que hacían eran tan buena que me dejaban sin argumento que responder. Porque la verdad es que hay temas ideológicos muy profundos. Y esos fueron como los dos momentos que yo dije, mierda, la verdad es que la vida es mucho más, tiene muchas más aristas. Sí, en PNL... En la certificación, yo recuerdo que la profesora nos decía mucho, tu mapa no es el mundo. O sea, y es totalmente correcto. Y yo escuchándote, me pongo a pensar muchas veces, yo digo todos los días, en los cuales yo estoy debatiendo de algo, y de que yo digo, bueno, sí, o sea, no cambio mi opinión, pero te entiendo. Exacto. Y eso me ha ayudado porque he estado más abierta de escuchar las otras opiniones. Ahora, no quiere decir que antes yo no estaba abierta. Yo siento que ahora yo tengo otras herramientas. Uno, basado en la información. O sea, tenemos tanto acceso a información que nos permite mucho
poder medir, poder observar otras culturas. Y en un momento tú decías, bueno, si está ofendiendo a un cierto grupo, y yo te quería decir, bueno, depende de cómo tú lo ves, porque También. si no vamos al Islam y decimos que estamos ofendiendo a las mujeres, ellos te van a decir, tú estás loca. Claro. Y van a tener muchos argumentos de años y años de historia que nos van a dejar sin argumento a Desarmados, nosotras, porque ni siquiera poseemos esa información. Claro. Es igual como aquí. Hay un tema muy interesante que a mí me gusta debatir con mis amigas norteamericanas. Cuando yo vivía en Estados Unidos, ellas me decían, no, tú eres una... tú eres doble moral. ¿Por qué? Porque yo le decía, ya hay una parte en mí que, bueno, el término que me han enseñado es machista. O sea, hay una parte en mí que es un poquito machista, de acorde a tu perspectiva. ¿Por qué? Porque a mí me gusta lo que me enseñaron de el atender la casa, y el que no nos está viendo, aquí yo hice comillas, no porque yo tengo que hacerlo, sino porque quiero. O sea, por ejemplo, yo tengo una imagen bien viva de mi mamá, como que, bueno, si a tu pareja le gusta la vainilla, y también, esta casa siempre huele a vainilla. Si mañana él tiene una reunión, la ropa está limpia, Claro. pero es un gesto de amor de dar. Entonces, en ese tema de los roles de género, es un debate que a mí me encanta. Pero yo siento que en este país, y mujeres quizás como nosotras, que somos tan opinionated, no sé cómo se dice en español, ¿cómo se dice en español? De fuertes opiniones. Exacto, wow, qué polite, qué diplomático soy yo ahí. Así que le voy a decir, yo tengo fuertes opiniones, mi amor. Sí, y es verdad, que la gente no lo ve bien porque somos mujeres. Fíjate que tú misma lo dijiste, como Porque que tú somos siempre tienes una opinión. Pero claro que siempre tengo una opinión, yo soy un ser pensante, irracional, es obvio que yo tenga opiniones todo el yo tiempo. me imagino que te pasa, a uno le entra un coraje, o sea, a mí me entra en dominicano un pique. Ajá. Es un pique como primero. Eso es como que tú me digas que estoy ovulando, como que cómo que yo siempre tengo una opinión, ni modo. Ni modo, exacto, O se sea, supone que yo estoy pensando y tengo que generar una opinión cuando sobre la todo. gente no tiene opinión, yo me siento como que me quiero ir de aquí. Sí. O sea, qué feo compartir con este grupo, y internamente me vuelvo una persona desagradable. Pero mi pregunta es, o sea, llevándolo a un plano súper cotidiano, ¿cómo ha sido para ti, primero en tu relación con amigas, familia o pareja, el hecho de poder debatir con acción y palabra el tema de los roles de género? Wow, mira, yo he tenido, y voy a hacer, creo que he sido afortunada, porque por ejemplo mis amigas muchas veces no comparten mis opiniones, sin embargo, sí las respetan. O sea que por lo menos ahí tengo una parte de la batalla ganada. Con mi esposo, por ejemplo, tengo la ventaja de que él me deja hacer. O sea, yo no... ¡Qué bendición! Sí, es una bendición. O sea, Arturo en ese sentido, él no se opone a prácticamente nada, él no está pegado a roles de género. Claro, mi suegra no oye podcast y puedo decir aquí que ella sí está un poquito más pegada a los roles de género, y mi mamá también. O sea, ¿qué expectativa tienen, por ejemplo, de cómo yo trate a Arturo? De cuál es mi rol dentro del hogar. ¡Qué locura! Sí, y sin embargo Arturo no tiene nada de eso. O sea, yo tengo la suerte, y esto es verídico. Arturo, cuando nosotros nos juntamos con el grupo de amigos de él y sus esposas, él siempre dice, las mujeres se van para un lado conmigo y Pamela se queda en un lado con los varones, porque él se siente identificado con las quejas de las mujeres y yo me siento identificada con la de los hombres. O sea, tú oyes a las mujeres peleando que fulano me deja siempre el baño sucio, y Arturo dice que sí, hay que estar. Y en el cambio mío con los varones dije, cóntrale, pero fulanita es demasiado organizada y yo te entiendo. Entonces, en eso he tenido suerte. Sin embargo, sí yo siento muchas veces en el campo laboral, en el campo social, que nosotros, o sea, las mujeres seguimos sujetas a muchísimos juicios que son muy injustos de qué nosotros somos, qué nosotros debemos hacer. Yo, por ejemplo, en el trabajo salgo muy tarde y yo sé que para muchos hombres que son compañeros míos es como que... Tú no ella tienes un está esposo en tu casada. casa. Exacto, pero ellos todos tienen su esposa en su casa también y sus hijos, que yo no tengo hijos por lo menos. Y entonces, como que nadie lo cuestiona a ellos, porque me cuestionan a mí si me voy tarde. Entonces, es difícil, porque además tú estás peleando contra una creencia que es como la fe. O sea, ellos no necesitan pruebas, ellos entienden que las cosas simplemente son así. Y sin ningún cuestionamiento. O sea, yo he tenido discusiones, Chaula, y esto es verídico, de que hay gente que dice que el machismo ya no existe. Ay. Sí, no, que el machismo no existe. El agua no moja. O sea, Ajá, anunciamos acá que el agua no moja. No, el machismo, yo he tenido personas que me han dicho que el machismo no existe, que no es verdad que las mujeres somos discriminadas. Estas son palabras que yo he escuchado de personas pensantes. Pensante. Yo me imagino que tú me decías esa palabra, porque él excusamos cuando queremos decir como tú no piensas nada. Porque yo te entiendo quizá que una persona que no haya tenido privilegio en la vida en términos educativos, que no haya podido leer, no haya tenido ejemplos, role models, no tenga... Yo entiendo. Pero una persona
que ha agotado un proceso de formación académico extenso, que es una persona que se nutrió bien durante su infancia, que como su yo cerebro digo, funciona. tú eres una persona con visa. Y que piensan y que no tienen ninguna malformación, diciéndome, no, Pamela, que no es verdad que ya las mujeres sufren de ningún tipo de discriminación. O sea, ¿what? Y que, por ejemplo, por ejemplo, con el mismo tema de género, yo he tenido personas que me han dicho, no, que las mujeres tienen la delantera, porque atento a la apariencia física, nosotros podemos tener las cosas más fáciles. Y yo me pregunto, ¿y por qué diablo yo quisiera tener las cosas más fáciles porque yo tengo una apariencia física X o no? O sea, yo no quiero que a mí me asciendan porque mi jefe me considera atractiva. Yo no quiero que a mí me asciendan o me hagan coro en la oficina y me deleguen responsabilidades porque yo quizá encaje con un concepto estético. ¿Quién define que esa apariencia física es la adecuada? Y además que no tiene, o sea, yo no soy modelo. Si yo fuera modelo, bueno, yo te entiendo que tú esa es tu profesión, exacto, que tú entiendes mi apariencia física como un factor determinante, pero yo soy una profesional y yo trabajo mucho. Yo no quiero que a mí me juzguen por cómo yo me veo. Entonces, cuando alguien me dice, no, Pamela, porque las mujeres tienen la delantera, porque imagínate tú, o sea, ustedes con verse bien la tienen fácil. What? No, a mí no me interesa eso. Yo me siento denigrada cuando a mí me dicen algo así. No, y tú sabes que me pasa mucho. Yo recuerdo una vez, a un exnovio nos juntamos y él me dice, ¿qué te pasa? Y yo, fue como un momento que yo estallé y lo cuento. Yo creo que yo nunca lo he contado. Porque yo le digo, tú no sabes lo que es llegar a una reunión. Primero, levantarse con un dolor menstrual en el cual me duele todo porque todo está conectado abajo y sin filtro, adelante y atrás, te duele todo, te duele tu ovario, te duele el ano, te duele todo. Tu cuerpo se siente sumamente hinchado. Entonces tú no sabes lo que es pensar, tener que levantarme a pensar, no solamente en mi salud, sino en mi salud mental. ¿Qué significa eso? ¿Con quién yo me voy a reunir? Entonces, esas personas, ¿cuántos hombres hay? Déjame ir de negro. Ajá, exacto. Déjame ir de negro para no llamar la atención. Déjame no ponerme un pintalabio rojo porque no quiero llamar la atención. Nada que sea súper apretado. Y al mismo tiempo ir preparada. Que no, ustedes no, hay mucha gente que no necesariamente va preparada a una reunión porque pueden wing it, como se dice. Ajá, exacto. Y más los hombres porque entienden que se le va a seguir su opinión claro, que desarrolle en ese momento. Exacto, porque son hombres. Entonces yo le, tú no te imaginas cómo yo pasé esa reunión, que yo me sentaba y cada vez que me entraba un dolor, yo hacía así, el que no está viendo poder, yo estoy apretando los puños, yo me apretaba los puños y preguntaban, ¿qué te pasa? Y yo me senté estratégicamente frente a la ventana para decir, no, es que el sol me molesta porque me entraban unos dolores que yo decía, y después de eso, cuando se despidieron de mí, mi espalda nunca había sido tan tocada de cuando mi mamá sacaba los gases. O sea, toda mi espalda fue tocada cuando se despidieron y en un momento alguien entró y dijo, claro que me voy a quedar porque esta reunión sí está linda. Entonces, todo ese proceso, tú no te imaginas lo que pasa por mi cabeza y quizás tú puedes decir que yo estoy haciendo un show, que eso no es nada. Está bien, te lo permito, pero yo me acuerdo que yo dije en ese momento, déjame desahogarme, no quiero saber qué tú piensas, no quiero saber qué tú opinas, no quiero ni siquiera que me cojas pena, es que me dejes desahogarme porque es tan tedioso tener que pasar por esos momentos y no poder hacer nada. Claro. No poder hacer nada. Porque tú me dices a mí, ¿qué yo puedo hacer en ese momento? Vamos a decir, si tenemos un debate y yo, yo soy la mujer y yo te digo, te agradecería, por favor, que cuando usted se despida de mí, no me toque mi cuerpo. Dime. La verdad es que, mira, exacto, tú, por ejemplo, en un contexto social, la persona lo que te van a empezar, entonces van a empezar con que tú eres a bitch o algo por el estilo. Qué malcriada, la palabra malcriada me entra por todo el cuerpo. Qué odiosa, porque entonces nosotros las mujeres tenemos la prerrogativa moral y social de nosotras tenemos que ser simpáticas y tenemos que ser sonrientes y tenemos que ser complacientes y no podemos ser subversivas. Por ejemplo, tú dijiste esa parte de, esta la reunión sí está bonita, y entonces ahí me hirvió, porque uno siente constantemente que las mujeres somos asociadas a estética. Yo no entiendo por qué. O sea, la reunión no está bonita, la reunión puede estar interesante, eso sí yo te lo puedo comprar. Pero tú no estás ahí a discutir conmigo como profesional porque yo me vea de una manera u otra. Y también yo digo, yo dije a un amigo una vez, así, sin filtro, y este tipo es tan poquito que la única palabra que pudo decir fue bonita. Bonita, exacto. Porque si tú llegas y tú dices qué interesante o me gustan los argumentos de esa señorita, tú por lo menos, señores, nosotros nos dejamos engañar. O sea, hay momentos nosotros decimos, te lo voy a coger porque tú estás haciendo el esfuerzo. O sea, es tan poco leído que en el siglo XXI fue la palabra que decidí utilizar con una mujer que está dentro de una reunión ejecutiva. Ajá. O sea, es increíble. Y uno lo ve todo el tiempo, en todas las áreas. Desde el aspecto académico, yo he tenido debate con profesores hasta por el uso del término hombre,
como yo soy pro lenguaje inclusivo, aunque no lo practico, lo Tú eres entiendo. pro todes. Yo no lo utilizo y tengo mis reservas, sin embargo yo puedo entender el por qué hay un reclamo de esa naturaleza por un tema lingüístico, lo que no se nombra no se ve. Entonces, ellos están buscando visibilidad, porque la verdad, si yo no me siento yo no personalmente no me siento reconocida como el hombre como concepto totalizador. O sea, yo o hablo de la humanidad o las personas o los seres humanos, pero cuando hablan del hombre para referirse a todo el mundo, yo no me siento incluida. Entonces, yo puedo entender si una persona me dice que desde su forma de interpretar el mundo y de su forma de vivir en el mundo, él no se siente representado ni por la A ni por la O, porque no se siente ni ser mujer ni hombre, porque los roles sociales que se han construido para uno y para otro, él simplemente no se identifica con ninguno de los dos. Yo no me siento en la posición de juzgar ese reclamo. Y yo he tenido discusiones súper amplias con esa, y justamente esa discusión sobre el uso de hombre como totalizador llevó a un profesor a decirme que yo estaba muy sensible sobre el tema. Ay, por favor. Entonces fue justamente, como estamos hablando de un tema de género aquí, tú me estás diciendo que yo soy sensible, tú deberías darte un par de páginas para la izquierda, porque justamente el término sensible es uno de los términos más machistas para nosotros descalificar las opiniones de las mujeres, porque como no estamos tan asociadas a las emociones, tan lejos del campo de la lógica, y uno lo ve todo el tiempo, uno tiene que someterse al debate, y es la única forma de nosotros poder ganar un poquito de terreno, nunca alejándose del debate público. Y con el tema de los roles de género, no hay otra manera sino desafiándolo, tanto desde la arena de la conversación como en la práctica. Y ahora, de los estudiantes que tú últimamente has capacitado, ¿cómo tú has visto que se ha desarrollado el tema de un mejor debate, tomando en cuenta que aquí en Latinoamérica y específicamente en República Dominicana, no todos tuvimos la oportunidad de crecer en hogares que se nos impulsaba a conversar, que se nos impulsaba a debatir, o quizás que nos impulsaba a expresar nuestras opiniones, simplemente para escucharla, no porque el papá iba a estar de acuerdo, no, era como, ok, gracias. Pero ¿cómo tú has visto con esta generación o el mix de generaciones anteriores con esta, que se ha enriquecido la manera de debatir desde una perspectiva mucho más abierta? Mira, la verdad es que es muy prometedor lo que yo he visto, porque esa generación que viene subiendo ahora, que ahora mismo tienen que tener unos 15, 16 años, en que no se sienta tan viejo. Wow. Esa generación que tiene 15, 16 años, una generación que tiene sus propias particularidades. Y es una generación que no solamente que cree en el debate, pero más que nada es que no creen en verdades absolutas. Es una generación mucho más dada a cuestionar ciertas cosas, cuestiona mucho más las cosas morales, o sea, cómo se define la moral, cómo se define la ética. Y esa parte es súper interesante porque los jóvenes, por ejemplo, hablarles sobre diferentes identidades sexuales, para ellos es natural. O sea, esos jóvenes vinieron creciendo con un diálogo social también distinto que los va condicionando, que sus padres sean mucho más ortodoxos en cuanto a sus planteamientos. Esos jóvenes vinieron creciendo y expuestos a muchas celebridades que ya no se identifican, por ejemplo, como no binarias. Y muchas celebridades que entienden como mujeres que no necesitan a los hombres para cumplir ciertos roles. Muchas más mujeres ocupando posiciones de poder que les permiten a esos jóvenes entender que el lugar de la mujer no es en la casa o en la cocina, es donde ella le dé la gana de estar. Entonces, siento que es una generación que viene creciendo con un nuevo set de paradigmas y de nuevas creencias. Entonces, sí, me siento muy, muy optimista de lo que viene surgiendo realmente, porque los jóvenes con los que he tratado son mucho más abiertos al diálogo. Pero ¿sabes qué? Yo siento, tú diciendo eso y pensando, no en mi hermanita que tiene 20 y ha crecido conmigo, con mi mamá y mi otra hermana, que somos muy pro, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú opinas? Lee, investiga. Es una niña sumamente despierta y yo diría que madura para su edad. Pero yo también estoy viendo, y quisiera debatir sobre eso, de que así como están mucho más abiertos para aceptar, al mismo tiempo también hay un enfoque muy egoísta, quizás. Quizás egoísta no es la palabra, pero un enfoque muy, bueno, mi generación decidió que esto es así. Entonces me pasa, quizás no en República Dominicana, pero cuando veo noticias de Norteamérica, o a veces le doy un clic a una mamá que el niño de 5 años hoy se levantó niña, confieso que a mí me turba, o sea, y sé que es basado en mis creencias, mis principios y mi cultura. Lo acepto y lo quiero seguir aceptando. O sea, me debatí conmigo misma y digo, sí, estoy de acuerdo con yo estoy de acuerdo de que a los 5 años yo no creo. Y quisiera debatir, y siempre lo digo mucho porque quiero que alguien me escriba o me hable y me debata con base para yo entender, porque no voy a cambiar de opinión por el momento. Yo digo, o sea, un niño de 5 años no veo cómo tiene la capacidad de analizar qué tú quieres ser.
Y una de las cosas que yo siempre pregunto es, bueno, cuando ese niño, el día que se levantó que quiere ser, ese niña que se levantó queriendo ser niño ese día, y no sé si funciona así, me disculpan si estoy ofendiendo a alguien, le llega el periodo, ya usted vuelve a ser niña, porque eso nada más pasa. Entonces, a mí me hace mucho conflicto. Yo lo que siento es que, específicamente en Norteamérica, yo veo las cuentas en Instagram, los blogs, las noticias, y hay una reacción que es mucho como, no, pero es que esto es lo que es. No, pero esto es lo que yo quiero. Que no hay un espacio necesariamente para decir, ok, es lo que tú quieres, pero tienes que entender, digo, todo hablo otra vez de mi perspectiva, de que biológicamente hay algo que existe. Ahora, que tú decidiste no seguir ciertos patrones, que tú decidiste no entrar en dinámicas culturales, sociológicas, que fueron impuestas desde la ropa, mil y un temas. Lo entiendo, pero también yo he vivido una sociedad que hasta en tema profesional, tú ves los trabajos como que no, es que sí, work from home es lo que yo quiero. Y en Estados Unidos hay una cantidad tan alta de falta de empleados porque no quieren trabajar, porque ya quieren el horario que desean. Entonces, a nivel de debate, ¿cómo nosotros podemos... Y quizás esto estoy hablando porque quiero convencerlo, pero a nivel de debate, ¿qué tú has escuchado? O cómo uno puede, o cómo yo pudiera, vamos a hablar de ello, cómo yo pudiera tener un debate enriquecedor con personas con estos jóvenes, no para convencerlos, sino para que entiendan de que todavía quedamos un grupo muy grande, que estamos adentrándonos en estos nuevos pensamientos, que estamos... Que hay que llevarlo con calma. No, y que yo te acepto. Pero también es como cuando yo trabajo con una persona que me lleva 50 años, yo tengo que entender que hay que hacer el reporte, que hay que llegar a tiempo y que el work from home, tengo que tener la cámara, porque hay algo con el que crecieron, en que su mente registra y en su programación neurolingüística le da una paz y seguridad, como yo le estoy transmitiendo ese mensaje, que tengo que seguir haciéndolo, pero yo no lo veo en estos jóvenes. Entonces, no veo cómo se puede tener un debate rico con alguien que simplemente entiende que esto es así y ustedes son los que están mal. Mira, sí, yo entiendo de dónde tú lo ves, pero hay diferentes posturas que tenemos que tener en cuenta para eso. Evidentemente, el tema de la aceptación de que un mismo fenómeno amerita muchos puntos de vista, depende de la perspectiva, es algo que tenemos que comprender nosotros, lo que nos llevan 50 años y lo que son 15 años más jóvenes que nosotros. O sea, eso es un tema que hay que entender. Cada uno ve la vida desde diferentes ángulos y a partir de ahí toma diferentes conclusiones. Pero, por ejemplo, con alguna cosa que tú mencionabas de los niños de 5 años, lo primero es que ciertamente hay un tema biológico. Lo que esa generación ahora cuestiona es cuáles son las derivaciones de la biología. Porque nosotros hemos querido asociar siempre la mujer tiene que cumplir estos roles porque sus características físicas son de este tipo. Eso en lógica formal se considera una falacia de razonamiento porque no hay nada que me justifique de por qué a partir de la biología yo tenga que derivar ciertas otras cosas. O sea, no porque yo tenga 2 pares de tetas significa que yo tengo que ser sutil. O sea, no hay nada que vincule esa construcción social de género con mi sexo, salvo que nosotros lo construimos de esa manera como seres humanos. Es una construcción verdaderamente social. Y es cierto que un niño de 5 años quizás no puede definir qué quiere ser cuando sea grande. O sea, si quiere ser hombre, si quiere ser mujer. Pero también ese apego a una identidad rígida todo el tiempo de la cosa que se está peleando. Si el niño un día se levanta y dice, mira, yo hoy me siento como varón, porque ese es su sentimiento. Primero, yo lo que digo, yo no puedo juzgarlo porque es una realidad que yo no he vivido. Y como yo no la he vivido, mi sentido, toda mi experiencia como ser humano no la entiende. Pero que yo no la entienda no significa que no exista. Y yo no me siento en la capacidad de yo decirle a un niño, por ejemplo, yo me considero una mujer totalmente heterosexual, dentro de la ola más normal, o sea, más conservadora posible en cuanto a mi orientación. Pero yo, por ejemplo, y yo no puedo entender a un niño de 5 años porque yo nunca he vivido esa experiencia, pero él sí. O por lo menos dice que la vive. Entonces, yo no puedo juzgar algo que yo no entiendo, ni lo puedo descalificar tampoco. Y ese niño, si hoy se levanta como niña, y mañana como mujer, y mañana como varón, perdón, al final, él no está obligado a definir quién él es. O sea, desde la niñez hasta la adolescencia, incluso en la adultez, él tiene todo el derecho de seguir tratando de descubrir cuál es su identidad. Porque nosotros creemos que nosotros tenemos que ser mujer o tenemos que ser hombre en el sentido tradicional de la palabra, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y yo creo que eso niega una gran parte de la naturaleza humana, porque así como hace 5 años, yo, por ejemplo, era súper fiestera. Súper fiestera. Pamela era la última que se iba de la fiesta. Ahora no hay quien me saque de la casa. Así como yo he cambiado features de mi personalidad, así mismo yo pudiera cambiar mi orientación o mi identidad de género. Entonces, es eso, es entender que ellos ven el mundo de una óptica diferente y que nosotros no podamos comprenderla no significa que es perfectamente válida también. Sí, pero tú diciendo eso, yo me pregunto, ok, pero
¿quién le dijo que es mujer o hombre? O sea, hay una parte como tú decías, bueno, si él se quiere levantar y quiere ser hombre, ajá, alguien le describió que es un hombre, alguien le describió que es una mujer, lo que tuvo, o sea, pero físicamente, vamos a decir, yo me llamo Shaula, bueno, no, ese ejemplo estaba malísimo, voy a perder este debate. No, o sea, como, cuando tú dices, ok, vamos a decir que yo soy igual que tú, o sea, dentro de, o sea, yo me identifico como mujer, yo me identifico como, o sea, y en todo lo que la sociedad define como mujer, o sea, y muchas cosas yo a veces digo, bueno, tengo cambios hormonales, por eso sí estoy sensible, soy mujer, pero también sé que los hombres pasan por otro proceso que no necesariamente se hablan ni estamos tan educados, por eso no sabemos identificarlo. Pero yo quise decir cuando usted también está hormonal. Exactamente. Y no tiene que ver con el alcohol, amigo. Entonces, pero volviendo al tema, ¿en qué momento el niño dice, no, yo me levanté como hombre, pero que alguien te definió exactamente esas actitudes de hombre? Pero es que el niño lo ve, porque el niño tiene un papá, o el niño tiene amigos, o tiene un hermanito, y entonces ve la forma en que se les atribuyen diferentes responsabilidades y diferentes roles. Y lo más seguro es que el niño se levanta un día y dice, cóntrale, como le enseñaron que ser mujer implica jugar con muñecas, él un día se levanta y eso hasta le causa una confusión. Puede ser que él esté confundido porque él dice, yo quiero jugar con muñecas. Pero eso de niñas, pero yo quiero ser niña. Entonces, los roles de género nosotros lo vemos desde el momento en el que nosotros nacemos, cuando vemos nuestra mamá en bata y el papá con pantalones. O sea, todo eso va creando esa construcción y va creando ese imaginario. Entonces, claro, él está expuesto, el niño está expuesto todo el tiempo. Y mira, hay muchos casos, Chabla, documentados de niños chiquitos, o sea, 5, 6, 7 años, que le han pedido a sus padres con ese nivel de madurez emocional, yo puedo decirlo así, mira, yo no me siento identificado con mi género. Yo quiero dejar de ser... De hecho, hay un libro que se llama Becoming Nicole, que es de un niño, de cómo la mamá vivió la transición de su hijo que se iba a convertir en niña. Y ella decía en el libro, que es testimonial, cómo desde bebé él rechazaba sus órganos sexuales, porque él no se sentía en ese cuerpo. Entonces, imagínate la frustración que debe ser para un ser humano en cualquier etapa de su vida, sentir que él no está donde se pertenece. No, sí, eso yo lo entiendo, lo acepto. E incluso, yo le decía, igual que tú, o sea, en mi caso yo tengo muchos amigos, buenos amigos, puedo decir, y son grupos que no están divididos en cuanto a pensamiento, porque quizás es que uno acepta un poquito más, otro un poquito menos, o sea, no que lo acepta, que tienen una apertura, pero sí tengo un grupo que es como yo diría, yo le digo, ustedes son mis amigas dominicanas. O sea, perdón porque estoy generalizando, pero ustedes son mis amigas dominicanas. O sea, ¿y qué significa eso? Es, bueno, decidiste porque tenías la oportunidad de quedarte acá, quisiste casarte joven, formar tu familia, tener tus hijos, seguir los patrones que vimos desde nuestros abuelos, porque ya quizás no nuestros padres, en mi caso que tengo padres muy jóvenes, y ni mi abuela, porque mi abuelita me dijo que no dijera su edad tanto, porque hablo mucho ya. Mi abuelita tiene X cantidad de años, más de 90. Y se casó a los 30 y tiene 2 carreras. Exacto. Entonces yo le decía a ella, mira, yo quiero aprender de todo esto porque el día, si se me da la oportunidad y yo tengo un hijo o estoy con tus hijos y me hacen preguntas, yo quiero tener la información para poder conversar, porque el mundo en el cual ellos van a vivir, en el aula van a tener todo este tipo de dinámicas. De dinámicas. Pero a veces, yo no sé si es quizás la parte soñadora en mí y que yo digo, pero ¿por qué yo tengo que o sea, y quizás estoy hablando desde mi privilegio. Si yo me despierto, porque hay días que yo en mi mente pienso como que, ay, yo estoy como en tatira, y yo pienso en un hombre, lo confieso. O sea, cuando pienso en jean, tenis, pienso en hombre, pero yo digo, yo no lo encasillo. Yo simplemente decido que quiero eso. Entonces, a veces yo el otro día estaba con alguien y le dice al niño, habla como un hombre. Y yo lo miré y le dije, mira... ¿Qué significa eso? Yo le dije, mira, eso es sexista, porque si el día de mañana ese niño no puede desarrollar una voz fuerte, va a pensar que... Y se identifica como hombre, va a pensar... Que menos. Que no es hombre. Y en mi caso, yo hablo alto y mi tono de voz es grave, y en mi familia también. Quizá no tan grave como el de un hombre, pero o sea, esto puede causar problemas. Pero yo lo que me pongo a pensar es... ¿Por qué estamos pensando tanto? O sea, a veces, una de mis cuestionantes es, yo te acepto todo lo que tú quieras, pero ¿por qué? Y perdónenme una vez, ¿por qué hay que llorar tanto? Y yo sé, pero después digo, tú lo dices de un lugar de privilegio, tú dices de un lugar de oportunidades, de un lugar de...
en cierto sentido de aceptación. Vivimos un país que se habla mucho, pero se hace poco. O sea, no, aquí no van a salir a la calle, Dios no lo permita, a matar a nadie porque quiera cambiar su sexo, como puede pasar en otros países. Claro. O quizás en ciertas comunidades, yo no estoy cerca de ellas para vivirlo. Pero ¿por qué tú sientes de que... O sea, tú me decías eso, yo decía, pero ¿por qué yo tengo que pensar que si el niño hoy quiere jugar con una muñeca es hembra? Simplemente él vio la muñeca, le llamó la atención porque tiene el pelo azul y quería jugar con ella. O sea, a mi mente, como procesa las cosas así, yo digo... Sin embargo, yo lo quiero y ya. Sin embargo, piensa en los padres tradicionales, cómo si un niño agarra una muñeca se ponen histéricos. No, Barbie no, porque eso es para hembras. Lo mismo que jugar con tacita, o sea... Es un tema, es un entramado social súper complejo porque nosotros lo vemos así y es verdad, nosotros hablamos del privilegio, nosotros tenemos la suerte de que nuestro género y nuestro sexo se identifican. O sea, yo soy mi sexo de nacimiento y mi género coinciden y eso es un privilegio que yo tengo, es una suerte. Todo el mundo que no está dentro de ese espectro, donde no se siente reconocido, hablan desde una posición de desventaja, porque si bien es cierto que no, sí, es cierto. Yo no creo que nosotros, los dominicanos, vamos a llegar al punto de salir a la calle a matar ciertos colectivos. No es menos cierto que esas personas sufren de mucha discriminación. Y de burlas y en abuso, el área de trabajo. Abuso emocional y violencia emocional, económica, religiosa. O sea, grupos religiosos los rechazan. Es mucho menos fácil para ellos, mucho más complicado, por ejemplo, escalar dentro del área profesional en empresas donde no hayan políticas claras de inclusión. Porque yo lo veo en mi trabajo todos los días. Ah, bueno, fulanito, sí, el maricón. O sí, sea, qué feo. Y muchos hombres le dicen, no, yo no quiero tener pájaro en mi entorno, porque después me asocian. O sea, eso es un ser humano igual que cualquier otro. Entonces, imagínate toda la limitante que ellos se tienen que encontrar todo el tiempo. La única forma de uno combatirla es a través de la polarización que lleva al debate. O sea, ellos obviamente cogen una postura, nosotros estamos de este lado, ellos están de este, y lo que se intenta llegar a un punto medio, y por eso es la lucha. Por eso es que viene esa situación como dialéctica de los sectores más tradicionales defendiendo lo que creen y ellos defendiendo nuevas libertades. Pero sí, es súper complejo, o sea, el debate, y eso es de la cosa que yo encuentro que sería como el punto de un buen debate, ya fuera del plano académico competitivo. Cuando yo debato con una generación más joven que la mía, cuyas opiniones yo no puedo entender, yo lo que intento es llevar el debate al terreno de aceptación mutua, donde yo les digo, mira, ustedes creen en esto por tales razones y yo lo acepto. Y yo lo entiendo incluso. Sin embargo, yo creo en esto porque al igual que ustedes, yo soy hija de mis circunstancias. Ustedes son hijas de sus circunstancias y yo de las mías. Entonces, así como yo tengo que entender todas las condicionantes estructurales que lo han hecho ustedes ser como ustedes son, ustedes tienen que entender la mía también. Y tenemos que llegar a un punto de aceptación mutua. O sea, yo trato de llevar el debate a ese punto. Yo rara vez trato de convencer a alguien de llegar a mi extremo, sino de aceptarlo como un punto válido. Tan válido como el de ellos. Totalmente. Y me gusta mucho ese resumen porque al final del día no todos pensamos que estamos debatiendo en un escenario académico y profesional y la vida día a día. El primer debate que tenemos con nosotros mismos en nuestra cabeza. O sea, porque Totalmente. día a día, a partir de ahora, yo estoy 100% segura que en 3 días te voy a mandar un voice note con algo que se me quedó en la cabeza. Digo, porque soy así, ¿no? Y porque cambié o porque lo vi de otra perspectiva. No necesariamente mi opinión, sino la manera en la que puedo expresarlo. Y por eso te preguntaba al inicio, yo personalmente me dediqué desde que volví a retomar el tema del podcast y dije, quiero cambiar mi manera de expresar mis ideas y que primero, pero sí quiero que se sienta que es un debate, porque quiero que la otra persona piense, me exprese lo que piensa y también que me escuche, que eso yo pusiera eso como los 3 puntos que definen un debate de una manera llana. Ajá, mucho más lógica. Para ti, primero, o sea, ¿qué define un debate? ¿Cómo yo sé si hay una diferencia entre conversar y debatir? Sí, claro. El debate implica la polarización de opiniones sobre un mismo tema. Y aunque pareciera evidente hablar de que es sobre un mismo tema, no lo es tanto, porque muchas veces un tema tiene muchas aristas. Por eso por ejemplo, cuando definimos si algo es bueno o si algo es malo, tenemos que marcar lo bueno para qué, o bueno para quién, o bueno en qué contexto. Porque de lo contrario vamos a debatir sobre cosas completamente diferentes. Entonces, lo primero es estar claro de que el terreno de juego es este, o sea, delimitar el terreno de juego, eso me define un buen debate. Lo segundo es, y esto es importante, definir cuáles son las premisas que están underlying nuestros argumentos. Porque nosotros partimos de premisas que quedan implícitas y que nosotros damos por sentado y a veces jugamos sobre ese terreno. Voy a ponerte el caso del ejemplo del aborto, por ejemplo. El aborto es un terreno de juego súper complejo porque tú no puedes empezar a debatir sin antes tú definir si el aborto es un tema
Primero, desde cuándo el feto se considera un objeto de derecho, porque a partir de ahí te cambia completamente el debate. O sea, el debate, si tú consideras que desde que nace es una persona con derecho, es un ser humano ya con un alma y todo, entonces el debate es completamente diferente así tú aceptas que hay diferentes etapas de formación de ese feto. Entonces, si tú no partes de una premisa clara antes de tú iniciar tu discusión, entonces también van a seguir tirando la bola en canchas diferentes. Entonces, definir el terreno de juego, definir cuáles son las premisas que están implícitas en nuestras argumentaciones es clave. Y segundo, y tercero, perdón, eso que tú dices desde siempre, entender que es una opinión. Entender que yo estoy debatiendo desde mi idiosincrasia y la otra persona también. O sea, yo siempre esa parte hago mucho énfasis porque es muy difícil yo llegar a convencer a otro de que desmonte sus creencias de toda la vida. O sea, hay personas que crecen, que desde que nacen le están diciendo, por ejemplo, que la mujer se tiene que casar y cuidar a los hijos. O que la misión de la mujer en la vida, ojo, vamos a discutir eso, es tener hijos. Como que eso es lo que la hace mujer, eso es lo que la define. Y si tú... Entonces, ¿cómo tú demonstras eso? Que tú no ni siquiera estás seguro, es como... Pero tú naciste para procrear. Para procrear. Y yo, wow, mis ovarios vinieron con instrucciones como Ikea. Mira, buenísimo. Sí, o sea, eso de que la mujer tiene que tener hijos es algo que nosotros, hombres y mujeres, venimos yendo desde que nacemos. Entonces, para tú desmontar esa creencia, no te voy a hablar mentira, es muy difícil tú desmontarle una creencia de esa naturaleza a una persona en una discusión o en un debate. Tú tienes que abrir el campo de juego y explicarle, mira, tus premisas son estas. Tú estás partiendo de la premisa de que es una condición biológica. Pero las condiciones biológicas no dictaminan nada, porque yo, así como yo tengo 2 ovarios, yo también tengo 2 piernas, y yo no soy una corredora olímpica, o sea, yo no estoy en Tokio corriendo los 400 metros planos. Entonces, yo hago el uso de mi cuerpo como a mí me dé la gana. O sea, y para lo que yo quiera hacerla. Y mi misión de vida la tengo que definir yo. Entonces, tenemos premisas diferentes. O sea, tú partes de la biología, yo parto de la libertad individual. Entonces, ahí yo voy delimitando el terreno de juego para una discusión que sea por lo menos... No voy a decir transformadora, pero que por lo menos aclare cuáles son las diferentes perspectivas que hay sobre la mesa, cuáles son las diferentes cartas. Buenísimo. Sabes que me llevo mucho de esta conversación y como conversábamos offline, yo había apuntado como, claro, directora de la Sociedad Dominicana de Debate, coordinadora de debate, economista, comunicadora, conferencista. Y una de las cosas que dije es, no quiero definirla basado en lo que ella ha escrito porque quiero conocerla y conocerla desde la perspectiva de lo que estamos conversando el día de hoy. Y tú sabes que en esta hora, que wow, es un episodio súper especial, me encantó eso. Y quería seguir hablando, pero dije, la gente se va a los 40 minutos, dicen las estadísticas. No, te pudiera definir como una persona interesante, no porque usamos la palabra, pero también interesante y curiosa. ¿Por qué? Porque no solamente ser interesante tú, sino que te interesa conocer los de los demás, te interesa conocerte a ti y te interesa conversar temas que para todos en el momento son interesantes, aunque estemos de acuerdo o no. Y curiosa es una aptitud, how do you say, like ajá. Este Spanglish está loquísimo. Una característica que de verdad te pudiera también definir así. Gracias. O sea, de verdad que te agradezco muchísimo. Y yo quisiera que tú, fuera de todo lo académico y lo que hemos conversado, ¿cuáles son esas 3 cosas que tú utilizas día a día en tu relación para poder tener un debate sano que respete al otro y desde la inteligencia emocional? Mira, la primera, y eso es algo que yo no había mencionado y que es muy importante, siempre que yo tengo un frente abierto sobre algo, una opinión muy contraria a la mía, lo primero que yo hago es verdaderamente buscar la forma de yo desmontarla. Y eso es la única forma que yo puedo hacerlo, no investigando mi postura, sino la del otro. Que la gente no se preocupa por esa parte. La gente siempre quiere sustentar lo que cree. Sin embargo, yo para poder desmontar la creencia del otro, tengo que investigar en qué cree, de manera muy profunda. Entonces, para yo llevar esos debates del día a día, es eso. Primero, yo entender muy bien desde dónde está parada la otra persona, para yo poder entonces, desde ahí, ir quitándole los bricks que lo sostienen. Lo segundo, tratar siempre de dimensionarlo dentro de su contexto. Yo le explico siempre cuando tengo una discusión, claro, tú tienes tales privilegios y tú naciste en tales contextos que te permiten creer y pensar de esa manera. Y trato de abrir el panorama a escenarios diferentes, de cómo yo hubiese reaccionado. Hay forma tan sencilla a veces de tú decirle, mira, tú crees que soy así, pero tú hubiese nacido en Israel y hasta tu creencia religiosa, que es lo que sostiene básicamente toda tu ideología, fueron diferentes. Entonces no es verdad que es una realidad absoluta. Tú tienes un tema hasta geográfico que te condiciona.
Y finalmente, de saber también cuándo dejar una discusión y saber contra quién discutir. O sea, tú tienes que también tener muy claro cuál es el propósito de la discusión. Si tú entiendes que eso no va a ninguna parte, bueno, pues quizás para qué gastar energía. O si tú tienes una persona que, o sea, está negada, porque una cosa es que esté en su postura y otra que esté en su postura y esté abierto a escuchar la del otro, aunque no vaya a incorporarla, pero tenga la madurez de sentir respeto, de aceptar la postura contraria. Entonces es eso, yo saber primero identificar qué piensa el otro, tratar de explicarle cómo sus creencias responden a cosas que no son absolutas. La verdad absoluta no existe, ese es siempre como un punto en mis debates. Y finalmente saber con quién discutir y en qué momento hacerlo. Hay veces, si hay una persona que le acaba de pasar un evento traumático y qué sé yo, por ejemplo, que la asaltaron. Y entonces una mujer que de repente dice, todos los hombres son violentos. Bueno, quizás no es el mejor momento para debatir con ella sobre esa creencia, sino saber el momento y saber con quién discutir. ¿Y qué yo percibo con el debate? Gracias, de verdad que me llevo, ¿sabes? Que me llevo muchos aprendizajes. Desde la humildad te digo que me llevo también un cambio de perspectiva. Que lo voy a implementar, así que como buena coach lograste tu objetivo. No, claro, y lo digo porque una de las cosas, como te comenté, o sea, para mí, yo no tengo miedo escénico, no... No, lo sabes. No, hay muchas de cosas no, pero sorprendentemente, yo me daba cuenta que para mí se me hace difícil hablar de mí o yo soy mucho, o sea, si estoy en grupos, la gente dice que, ay, sí, yo la conozco súper bien a ella. Y yo me quedo, no, tú conoces que yo opino de un tema, pero tú no me conoces a mí. Incluso el próximo episodio que va a salir es un episodio que solamente voy a estar yo conversando para conocernos un poquito más, no solamente para aquellas personas que nos escuchan, sino también para que los invitados sepan con quién están hablando y porque yo quiero ser más vulnerable en las conversaciones y ser más humilde en lo que recibo. ¿Para qué? Para poder estar mucho más abierta. Porque sí, que es por mis creencias, por muchas cosas, por los países también en los cuales he vivido. O sea, yo viví en Nueva York y Santo Domingo, dos ciudades totalmente diferentes, muy fuertes, muy competitivas. Muy diferentes. Que me han hecho quizás estar reactiva ante ciertas opiniones. Y de verdad que me llevo mucho aprendizaje y mucho cambio de perspectiva y te agradezco muchísimo. Yo quisiera que tú le comentes a todo el que nos está escuchando y viendo dónde pueden seguir conversando contigo, cómo pueden seguir aprendiendo contigo y de ti y qué viene nuevo con Pamela. Bueno, miren, pueden seguirme en Instagram a través de pam.achecar. Ahí van a encontrar el link a mi blog, que lo tengo un poquito descuidado, pero vamos a tratar de retomarlo. Ahí pueden ver básicamente todas las cosas sobre las que yo me voy posicionando, Twitter igual, y tenemos un proyecto por ahí, no sé si puedo mencionarlo, Chaula todavía. Sí, vamos, primicia. Bueno, tenemos aquí la primicia de que de que yo tuve la osadía de acercarme a Chaula. Claro, yo iba a decir, espérate, tú. Tuve la osadía de acercarme a Chaula para tirar una edición nueva de Hablemos Sin Filtro, una edición de sobremesa donde las cartas van a tener tema un poquito más académico para un debate diferente, para que justamente esta discusión que tuvimos nosotros aquí puedan tener los otros fuera de este escenario. Lo que si no me quiero, eso va a salir para noviembre, ¿verdad? Que lo tenemos, Chaula. Así que vamos a esperar por todo el apoyo de ustedes. Y lo que no me quiero ir es sin decirles de que siempre en el debate, y eso, fíjate que lo he venido diciendo desde el principio, siempre hay diferentes posturas, eso es claro, y siempre están justificadas desde diferentes idiosincrasias. Yo entiendo que donde nosotros tenemos que orientarnos con el debate es, ¿cuál de estas verdades me ayuda a construir un mundo más justo? ¿Cuál de estas verdades me ayuda a construir un entorno que sea más amigable, que sea más inclusivo, que sea más justo? Entonces, eso es porque nosotros hablamos de muchas verdades que son... Yo no creo en la verdad absoluta. Entonces, yo creo que cada quien tiene una verdad distinta. Perfectamente válida. La pregunta entonces que hay que hacernos es ¿cuál de esas verdades me ayuda a construir un mundo mejor? Para que cuando nosotros podamos tener una discusión con otras personas, independientemente de cuáles sean las creencias, tú te hagas esa pregunta. ¿Cuál verdad? Bueno, yo creo... hay gente que cree que las mujeres nacieron para ser madres. Hay gente que no. Entonces, haces la pregunta que ¿cuál verdad ayuda a un mundo mejor? ¿Desde qué perspectiva yo le permito a las mujeres tener más autonomía? ¿Desde qué perspectiva yo le permito a las mujeres poder cumplir sus metas, poder autodeterminarse? ¿Cuál verdad me ayuda a construir una realidad mejor para ellas? Entonces, es eso, hacerse siempre esa pregunta en un entorno de debate. ¿Desde qué punto yo me puedo parar para ver el fenómeno de una forma tal que el mundo sea un lugar mejor? O
O sea, que yo pueda sacar conclusiones que verdaderamente ayuden a otra persona, ayuden a personas que quizás viven cosas que yo no vivo, cosas que yo no entiendo, que yo le pueda ampliar sus libertades. O sea, para mí yo entiendo que ese es el norte ya de un debate. Ahora en el siglo XXI, donde podemos debatir todo el tiempo sobre cualquier cosa con tanta información. Y en todas las plataformas. En toda la plataforma y que sustente postura. O sea, si yo en internet voy a encontrar argumentos que sustenten lo que sea que yo quiera defender, porque la información está ahí. La pregunta es si nosotros ahora queremos construir un mundo en base a ese tipo de creencias. Wow, gracias. Gracias de verdad por todo. Yo sé que en noviembre estaremos conversando de nuevo por acá y con otras iniciativas. Y a ustedes muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias por estar aquí, gracias por los comentarios. Esto es Potenciando Sin Filtro. Mi nombre es Shaula Montaz y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, vernos en el canal de YouTube de Guerra Films y también por Mango TV. Gracias.